¿Alguna vez has visto en Google Chrome que un sitio aparece como seguro, no es seguro o incluso con una advertencia roja que dice que puede ser peligroso? La mayoría de las personas ignoran estos mensajes hasta que es demasiado tarde. Hoy te voy a explicar qué significa cada estado de seguridad en Google Chrome, cómo identificar riesgos reales y qué configuraciones debes activar para protegerte cuando navegas en Internet. Hoy te voy a mostrar algo importante. Un sitio puede verse seguro y aún así ser una estafa, y también puede parecer como no seguro sin necesariamente ser un virus. Si no sabes interpretar estos mensajes correctamente, podrías exponer tus contraseñas, enviar datos en conexiones no privadas, permitir notificaciones engañosas e instalar extensiones peligrosas sin darte cuenta. Al final del video vas a saber exactamente qué significa cada icono, cuándo debes salir inmediatamente de una página y cómo activar la protección avanzada en Google Chrome. Ahora te voy a mostrar paso a paso qué significa cuando la página es segura. Voy a buscar una página, por ejemplo, de trading, que es donde muchas páginas se prestan para estafas. Voy a elegir, por ejemplo, esta, Iki Broker, o, por ejemplo, déjenme buscar por acá otra, esta, Trading 212. Voy a elegir estas dos páginas. Bueno, a simple vista se ven que son páginas normales. Vamos a ver, por ejemplo, la información de este sitio y me dice que la conexión es segura. Cuando la página aparece en este estado, quiere decir que el sitio usa HTTPS, que la información que enviamos está completamente cifrada y que la conexión es privada. Aquí no veo ningún tipo de alerta. Y lo mismo, por ejemplo, en esta otra página. De igual manera, las dos me dicen que están en estado de conexión segura. Ahora, aquí hay algo importante. HTTPS no significa que el sitio sea confiable. Solo significa que la conexión está completamente cifrada. Un sitio falso puede tener HTTPS y aún así ser phishing. Así que vamos a tener cuidado desde el principio. Por eso, siempre es bueno verificar el dominio de la página web, que esté escrito correctamente, que no tengan variaciones extrañas, que no tengan subdominios sospechosos. Por ejemplo, vamos a un banco, por ejemplo yo puedo poner Banco General y puedo poner Bancolombia, voy a poner estos dos bancos. Por ejemplo, en un banco siempre vamos a verificar el dominio que dice BG General, es decir, que no tenga, por ejemplo, un guión aquí antes de la G, que no se vaya a ver la página así, por ejemplo. Ahí podemos ver el protocolo HTTPS, que no se vea, por ejemplo, de esta manera, porque ya va a ser un sitio sospechoso. Si yo le doy enter, bueno, me va a decir que no va a ingresar, pero pueden haber muchos plagiadores de sitio web que maquillan las páginas y simplemente le cambian la dirección y ya, eso es todo. Lo mismo, por ejemplo, en Bancolombia. Puedo ver que Bancolombia es un sitio que la conexión es segura, pero muchas veces, como les digo, puede que por acá exista un punto y las personas no lo vean, o exista un guión y simplemente van a ingresar y van a poner su información. Pero por lo general, aquí donde vamos, ya Google Chrome identifica este tipo de sitios con este tipo de estados. Así que vamos a estar muy pendientes de este punto. Aquí tengo un ejemplo de cuando la página me da el estado predeterminado de no es seguro. Entonces, vamos a ver la información del sitio y como ven acá me dice la conexión con este sitio web no es segura. Cuando Chrome muestra esto o el icono de información, significa que el sitio no usa conexión privada. Esto explica que otra persona podría interceptar la información que enviamos. Es especialmente peligroso si introduces alguna contraseña, datos bancarios, información personal. En estos casos, si solo estás leyendo contenido público, el riesgo es completamente bajo. Pero si el sitio te pide datos, por favor, no los ingreses. Y aquí entra una configuración importante que muchos no activan en el navegador. Vamos a activar la parte de conexión siempre segura. Para activarla vamos a hacer lo siguiente. Vamos a los tres puntos, luego vamos a configuración, después vamos donde dice privacidad y seguridad. Luego vamos a buscar la opción que dice seguridad y aquí está. Usar conexiones seguras. Recibe una advertencia antes de visitar sitios web que no admiten conexiones seguras. Es decir, este tipo de sitios que no son seguros. Vamos entonces a activar esta opción y luego vamos a activar que nos avise cuando los sitios públicos no sean seguros, o también que nos avisen cuando los sitios públicos y privados no
estén seguros. Así que yo me voy a decidir por esta opción. Me parece la más segura teniendo en cuenta que hay sitios públicos y privados que no son completamente seguros. Al activar esto, Google siempre hará que intente cargar la versión HTTPS primero y que nos advierta antes de entrar a un sitio no confiable. Es una capa extra de protección que deberíamos tener siempre activada. Y luego por acá vamos a activar también lo que es la navegación completamente segura. Como ven, yo la tengo sin protección. Acá me dice no recomendado y existe una protección estándar y una protección mejorada. En la protección estándar tenemos que nos va a proteger frente a sitios, descargas y extensiones que se sabe que son peligrosos cuando visitamos algún sitio. Pero acá en la protección mejorada me va a decir que va a protegerme en tiempo real y basada en tecnología de inteligencia artificial. Lo mismo como descargas, extensiones y sitios peligrosos que requieren envío de datos de navegación a Google Chrome. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Constantemente estamos introduciendo nuestros datos en diferentes sitios web. Así que vamos entonces a activar la navegación segura activando la opción de protección mejorada y luego vamos a asegurarnos de que estén las conexiones seguras siempre activadas y que nos avisen cuando los sitios públicos y privados no sean seguros. Ahora vámonos con la advertencia de no es seguro o completamente peligroso. Cuando aparece una advertencia roja de pantalla completamente, debes de detenerte. De hecho, aquí tengo mi antivirus activado y está detectando que esta página web no es segura. Sin embargo, para el ejemplo, le voy a decir que entiendo los riesgos y voy a acceder a la página. Le voy a decir que sí y van a ver el estado del navegador en Google Chrome. E inmediatamente ocurre esto, amigos. Esto es peligrosísimo. Como ven, esta parte es muy peligrosa, así que tenemos que estar muy pendientes. Esto significa que Google ha detectado malware, phishing, sitio comprometido, software dañino y aquí la recomendación es clara. No continúes. No hagas clic en continuar de todos modos, a menos que sepas exactamente lo que haces y este mensaje aparece cuando el riesgo es real. Porque yo le puedo dar aquí en avanzado. Está bien, y después puedo darle en volver a cargar o en este caso esta es una web que está completamente bloqueada, pero algunas me van a decir aquí entiendo los riesgos y puedo acceder a la página y la voy a abrir, pero va a ser un peligro, así que tienen que tener mucho cuidado con esta opción. Para este estado de seguridad, Google Chrome tiene una comprobación de seguridad. Vamos a verla inmediatamente en los 3 puntos. Vamos a darle en configuración nuevamente y vamos a ir a privacidad y seguridad. Y luego vamos a ir a la opción que dice ir a comprobación de seguridad. Aquí vamos a echar un vistazo rápidamente a 3 opciones muy importantes. Lo que son las contraseñas guardadas, la actualización del navegador, que es muy importante, y la navegación mejorada que esté activada, que fue lo que hace unos minutos acabamos de activar. Si estuviera desactivada, aquí inmediatamente me va a decir, hey, la navegación mejorada no está activada, así que vamos a activarla entonces. Aquí tengo un ejemplo de otro navegador donde sí que realmente me da una alerta que tengo 2 contraseñas reutilizadas y me recomienda crear contraseñas únicas. Entonces yo entro acá a la revisión de contraseñas e inmediatamente voy a actualizar mi contraseña ya que estoy utilizando contraseñas repetidas y esto créanme que es muy usual porque hoy en día manejamos muchas contraseñas y muchas veces utilizamos la misma contraseña para diferentes sitios, así que eso es importante que se utilicen contraseñas siempre únicas. Así que aquí simplemente Chrome va a revisar las contraseñas vulnerables, el estado de la navegación segura, actualizaciones pendientes, extensiones peligrosas, permisos sospechosos y notificaciones engañosas. Esta herramienta puede detectar problemas antes de que tú los notes. Así que la recomendación es siempre verificar y echar un vistazo a la seguridad de nuestro navegador. Haz esta revisión por lo menos una vez a la semana, yo lo recomiendo, o cada 15 días está bastante bien. Ahora ya sabes que un candado no significa que el sitio sea confiable. No es seguro, significa que la conexión no es completamente privada. Y una advertencia roja significa que debes salir inmediatamente del sitio. La seguridad en Internet no depende solo del navegador. También depende de que nosotros entendamos lo que estamos viendo y la mayoría de personas no lo entienden. Pero ahora tú sí lo acabas de entender. Si este video te ayudó a entender cómo protegerte al navegar, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Si tienen alguna duda, por favor déjenmela en los comentarios, yo encantado les voy a responder. Y comparte este video con alguien que todavía cree que el candado significa que todo es seguro. Nos vemos en el próximo video.